Buenos días a todos. Estamos un domingo más a través de las pantallas, de los distintos canales, pero también un domingo menos, un domingo más cerca de vernos físicamente. Protocolo va, protocolo viene, pero esta mañana te invitamos a cantar con nosotros y decir: este es el Dios que adoramos, es todopoderoso, soberano, y por eso a Él le damos toda la gloria y la honra. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación, porque nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él es la gloria por los siglos de los siglos. A Él es a quien le damos todo nuestro honor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Y en esto creemos en Dios, el Creador, el autor de la creación. Creemos que Él es todopoderoso, que Él vivió, resucitó y volverá por nosotros. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso.
Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Muy buenos días, hermanos. Qué alegría es estar nuevamente juntos por este medio. Un saludo a todas aquellas familias con quienes estamos conectados a través de las redes, a través del WhatsApp, pero también queremos saludar a todos aquellos que nos ven en distintas partes y que podamos en este día domingo disfrutar de aquello que Dios tiene para nosotros. Es un domingo muy especial para los cristianos, porque en este día celebramos Pentecostés. Y yo quisiera que leamos un pasaje de la Escritura donde cita exactamente lo que estaba sucediendo en estos tiempos, cuando sucede algo muy especial con los discípulos en ese tiempo de Pentecostés. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice así la palabra de Dios, y si ustedes tienen allí los celulares o tienen la Biblia o algún dispositivo en el cual pueda leer, le pido que me acompañe. Allí en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, y leemos así desde el texto 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí, maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Pentecostés es una fiesta solemne de los judíos que se celebra 50 días después de Pascua. Los judíos recordaban este día en relación a cuando Dios entrega la ley en el monte Sinaí a Moisés. Pentecostés era el primer día de la semana, se celebraba el primer día de la semana. Y es algo notable para destacar, y es bueno que lo consideremos, que tanto en Pascua, cuando Jesús muere en la cruz, pero su resurrección se da el primer día de la semana. Y también el descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes en aquella oportunidad también se da el día de Pentecostés, 50 días después de Pascua, un primer día de la semana. Por eso los cristianos se reunían y celebraban siempre ese domingo, ese primer día de la semana. Son momentos muy especiales porque sucedieron cosas trascendentes en la vida de los discípulos y en la de la iglesia. La iglesia estaba comenzando. El Señor Jesús les había anticipado, les había dicho cuando Él ascendió a los cielos, les había dicho: ustedes esperen. Así como yo estoy siendo tomado hacia los cielos, así como yo me voy, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo. Quizás para aquellos que les cuesta un poco entender esto, simplemente les contamos que
Jesús vino a esta tierra, nació humildemente en un pesebre. Eso lo recordamos en el tiempo así de Navidad. Nació de una Virgen María. Vivió 33 años. Enseñó muchas cosas. Realizó muchas maravillas. Y luego dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día. Dios, hombre, vino aquí a la tierra. Dios, en forma de hombre, vivió aquí en la tierra. Dejó sus enseñanzas. Nos enseñó cómo vivir. Se mostró a todos sus discípulos y a todos aquellos incluso que le acompañaban, a los simpatizantes y a aquellos que no creían. Y Jesús le dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Y cuando Jesús terminó su tiempo aquí en la tierra, Él ascendió a los cielos y les anunció a los discípulos, ustedes van a recibir al Consolador. Se refería al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es Dios en medio de nosotros, en la iglesia y habitando en cada cristiano. Por eso, siempre decimos, Dios está en medio nuestro. ¿Quién está con los cristianos cuando se juntan? ¿Quién está con el cristiano cuando va transitando por las calles de Montevideo o las calles de tantas ciudades de este mundo, de esta sociedad, por los países, con los creyentes? Es el Espíritu de Dios que le acompaña. Es Dios en medio nuestro. Jesús ascendió, pero Él prometió. Y esa promesa del advenimiento del Espíritu Santo se cumplió en este día de Pentecostés, 50 días después que Jesús había resucitado. En ese momento, el mismo Pedro continúa diciendo, y si nosotros lo leemos allí, dice entonces Pedro, cuando muchos decían, estos están todos borrachos, ¿qué está pasando? El mismo Pedro dio un paso adelante junto con los otros 12 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estamos leyendo el texto 15 del capítulo 2 de Hechos. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse, decía Pedro. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y el apóstol Pedro cita un pasaje del profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Y así Pedro comenzó, citando este pasaje de las Escrituras, comenzó a hablar de Jesucristo, comenzó a hablar de esa promesa de Dios hacia los creyentes, la venida del Espíritu Santo. Y en este momento, cuando Pedro comienza a predicar delante de esa multitud que se había reunido allí en Jerusalén, se da el primer mensaje evangelístico. Y luego que termina, Pedro invita a las personas a arrepentirse de sus pecados. Y también les dice que vengan a Dios, que abran su corazón a Él. Y ese mismo día dice que miles creyeron en Jesucristo y creyeron en el mensaje del Evangelio que Pedro estaba impartiendo. Abrieron sus corazones al Señor. Hace unos años atrás estaba en el colegio desarrollando mis actividades allí en el liceo y se acercó un joven, un adolescente, pero ya estaba en tercero de bachillerato. Un muchacho
muy querido, precioso. Conocemos a la familia, muchos años vinculados a la institución, ya 3 generaciones. Y este muchacho se me acerca y me dice, Rodi, ¿puedo hablar contigo? Sí, vení, pasá. Y entonces entramos allí en la oficina. Y saben que antes de contarles cuál es la pregunta que él me hizo, quiero decirles que él desde preescolares fue al colegio. Allí en el colegio, es un colegio donde impartimos las enseñanzas en todas las áreas del conocimiento. Pero también tenemos una materia que es muy enriquecedora para el espíritu del hombre. ¿Qué es? Educación cristiana. Y entendemos que esa parte de la formación de niños y adolescentes es importante. Y este muchacho tan precioso, a quien le conozco y aún le sigo viendo, ya egresado de su carrera universitaria, me hizo una pregunta. Me dice, Rodi, ¿qué es todo eso de dejar a Jesús entrar en el corazón? ¿Qué es eso? Hay muchos que quizás dan por sentado que es una frase muy conocida, manejada por tantos cristianos, pero ¿qué es permitir a Jesús entrar en el corazón? Quizás tú vas a la iglesia hace muchos años, sos un cristiano de muchos años, y si alguien te pregunta eso, ¿cómo se lo explicas? Quizás detrás de la pantalla hay personas que siempre se preguntan, ¿qué hacen los cristianos? ¿Qué es esas barbaridades que dicen? ¿Qué es dejar a Jesús entrar en el corazón? Es una pregunta interesante. ¿Qué es? Pero yo quiero hacerles reflexionar que en ese día de Pentecostés, un día como el de hoy que estamos recordando, algo que sucedió ya casi 2000 años atrás, ese día de Pentecostés, había muchas personas, era una fiesta solemne. Es notorio destacar que Dios elige momentos muy particulares en la vida del pueblo judío y de allí para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque tanto la resurrección de Jesús como su muerte en la cruz, que se da en Pascua, era una celebración donde llegaban personas de muchas partes del mundo hasta Jerusalén. Y Jerusalén estaba lleno de personas religiosas y piadosas que venían a Jerusalén para compartir su fe, para entregar ofrendas, su devoción. También llegaban haciendo sus peregrinaciones desde lugares muy lejanos. También en Pentecostés, Jerusalén estaba lleno de personas, era una fiesta solemne y habían venido de muchas partes, como lo hemos leído allí en la Escritura. Unos momentos muy particulares donde Dios no solo pensó en la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que también en la venida de su Espíritu Santo. Esa noticia, las maravillas que se dieron en ese día, se desparramaron rápidamente por todo el mundo. ¿Por qué? Porque en ese día habían concentrado muchas personas que habían llegado a compartir su fe, su religión, y luego volvían a sus casas. Y esa situación tan espectacular y tan extraordinaria la vivieron ese día de Pentecostés. Es interesante también destacar, y yo quiero que ustedes miren lo que dice el texto 5. En ocasión había judíos devotos de todas las naciones. En otra versión dice, habían allí en Jerusalén muchos religiosos. Jerusalén estaba lleno de personas que creían. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todos los judíos religiosos, piadosos que estaban allí? ¿Por qué se asombraron cuando otros judíos como ellos comenzaron a vivir algo distinto? Una persona piadosa, dice, había allí en Jerusalén muchos piadosos. Si usted va a la definición de piadoso, piadoso es una persona muy religiosa, una persona devota,
una persona que está inclinada a la piedad y a la misericordia. En estos tiempos de esta pandemia, ¿cuántas personas religiosas y piadosas con un corazón volcado, con misericordia y con piedad hacia aquellos que tienen necesidad, están haciendo un montón de buenas acciones? En aquel tiempo en Jerusalén había muchos creyentes, personas que creían en Dios. Ahora, ¿qué es lo que lo diferenciaba a esas personas de aquellos discípulos, también judíos, pero que tuvieron una experiencia diferente? ¿Qué es lo que los diferenciaba? La primer diferencia notoria es que estos cristianos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano verdadero de aquellos que siguen a Dios como una religión? ¿Cuál es la diferencia? En el cristiano habita el Espíritu Santo. Y esta pregunta que me hacía este estudiante, ¿qué es que Jesús entre en el corazón? Mirá, aquellos que un día le abrimos nuestro corazón a Dios y creímos de veras que Dios existe, que es real, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y además quiere darnos una vida nueva. Y dice la Biblia que ese Espíritu de Dios viene y habita en ti. Es una experiencia espiritual. Jesús le decía a Nicodemo, mirá, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un religioso, un conocedor de la Escritura, dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Tengo que nacer de nuevo? ¿Pero qué es? ¿Tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi madre? Y sin embargo Jesús le dice, eso son cosas de la carne, yo te estoy hablando de cosas espirituales. Y lo que en esta mañana estamos compartiendo con ustedes es que cuando decimos que el Espíritu de Dios habita en el cristiano verdadero, es que es una cuestión espiritual. Muchas veces nos preocupamos del físico, hacemos ejercicio. Hoy más que nunca con el sedentarismo que genera esta cuarentena, hay muchos haciendo gimnasia en sus casas o haciendo demostraciones para mantenerse en ritmo. Hay muchos otros que salen a caminar, están preocupados, hacen distintos tipos de ejercicio. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el físico, pero también hay que cuidar nuestra mente y nuestro intelecto. ¿Con qué estás alimentándote tu mente? Pero ¿qué pasa con el espíritu? ¿Cuántas personas viven vidas donde están preocupadas por su físico y están preocupados por su mente y hay que estudiar y hay que hacer esto? Pero ¿y qué pasa con tu espíritu? Es interesante que el verdadero cristiano, dice la Biblia, que habita en él el Espíritu de Dios. Aquellos cristianos en Pentecostés estaban celebrando, estaban todos juntos, unánimes, estaban celebrando Pentecostés, pero también estaban esperando, confiados, la promesa que Jesucristo había dejado. ¿La promesa de qué? De recibir el Espíritu Santo. Cuando este muchacho me preguntaba allí en la oficina, ¿qué es? Le dije, mirá, cuando uno deposita toda su fe en que Dios existe y Él quiere darte una vida nueva, vos tenés que permitir que Jesús entre en tu corazón. Y esa experiencia espiritual, aquellos que la hemos vivido, podemos confirmar que Dios, a través de su Espíritu Santo, entra en nosotros. Y aquellas preocupaciones y ansiedades aprendemos a descansar en Él. Aprendemos a confiar en las promesas que hay en la Biblia. Y aprendemos a seguir sus enseñanzas. Y vamos experimentando que esta vida nueva da resultados excelentes. ¿Realmente el Espíritu Santo tiene cabida en tus corazones? Jesús le decía a los religiosos de la época, dice, yo les hablo, pero mis palabras no tienen cabida en sus corazones. Realmente, el Espíritu Santo ¿tiene lugar en tu corazón? ¿Vos le has permitido que el Espíritu de Dios entre y haga
transformaciones profundas que son las que estás necesitando para encontrar un verdadero propósito en tu vida? En segundo lugar, si hay algo que diferencia a un cristiano verdadero de un religioso, es que el cristiano verdadero, a pesar de las burlas, no se avergüenza de compartir su fe. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 1 y el texto 16, si quieren me acompañan, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que estaban en Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está queriendo decir? No solo para el judío el evangelio es poder de Dios, sino que cuando dice para el griego, se refiere al griego, pero a todos los demás que estaban más allá de los judíos. Jesús había venido para salvar al pueblo de Israel, pero también vino para salvar a todo aquel que en él cree. Más, en el Evangelio según San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, dice que él amó de tal manera al mundo, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 5, en el texto 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pentecostés es el día, ese día, en el que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre aquellos discípulos que estaban reunidos esperando la promesa. Y desde ese día el Espíritu Santo se quedó en medio de la iglesia. Y todos aquellos que deciden vivir una vida de acuerdo con Dios, hacer la voluntad de Dios, darle lugar a Dios en sus vidas, dice la Biblia, a través de este texto, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado. Todo aquel cristiano que entrega su vida al Señor, en su vida comienza a obrar el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Comenzamos a ver las cosas de una manera distinta. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Entonces, cuando se burlan, cuando nos gastan, cuando nos descansan, no es exactamente nuestra reacción, no es violenta. Empezamos a aprender a perdonar. Más, Jesús en el Sermón del Monte, lo estamos viendo el domingo pasado, enseñó que había que amar incluso a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, pagar bien por mal. Eso no es fácil, no es natural en el ser humano. Sin embargo, en aquel que tiene el Espíritu de Dios dentro suyo, aquel que reconoció su necesidad espiritual y le dice, Dios, entra en mi corazón, ese puede alcanzar estos niveles de amor y de perdón. ¿Por qué? ¿Porque es una persona superdotada? No, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre él. No es las virtudes de una persona excelente, sino que es el amor de Dios y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, actuando en la vida de aquellos que le dan lugar. ¿Por qué podemos amar de manera sobrenatural los cristianos? Por el Espíritu de Dios. Ahora usted dirá, sí, pero mirá que yo conozco un montón de cristianos que dan un poco de lástima cómo aman. ¿Sabes una cosa? Es muy probable que haya muchos cristianos que quizás están en la calidad de estos hombres piadosos que estaban en Jerusalén. Hombres que creían, hombres que eran respetuosos de Dios. Pero había una diferencia entre los piadosos que estaban en Jerusalén y aquellos que recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Lo notaban los demás. Decían, ¿qué es lo que pasa con estos? ¿Qué tienen estos? ¿Qué querrá decir esto que está sucediendo?
y otros que gastaban y descansaban decían, estos están borrachos. Mirá, el que es cristiano verdadero tiene dentro suyo el Espíritu de Dios y le permite marcar esa diferencia. No se avergüenza de compartir su fe. Hay muchos cristianos que lamentablemente tienen vergüenza de compartir su fe. Y es lo que no pasaba con ellos. Aunque los gastaban, aunque los descansaban, estaban compartiendo su fe. Y además de una manera extraordinaria, porque el Espíritu Santo en ese momento les dio que hablasen distintos idiomas. ¿Para qué? Para que el mundo entero rápidamente, cuando estas personas volvieran de Jerusalén, compartieran las maravillas de lo que habían visto ese domingo de Pentecostés allí en Jerusalén. Una tercera cosa que marca a un cristiano verdadero es que un cristiano verdadero impacta la vida de otros. No pasa intrascendente. Su forma de vivir, su forma de ser, su forma de vivir las cosas es trascendente. No es solo yo vivo a mi manera, sino que impacta la vida de otros. Porque el verdadero cristiano tiene el amor de Dios en él. Y el que tiene el amor de Dios ama a su prójimo. Por eso el Señor una y otra vez mandó decir que nos amemos unos a otros, que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántas oportunidades lindas tenemos en este tiempo de expresar nuestro amor al prójimo? Y saben, hay muchos religiosos que hoy están haciendo un montón de obras tan buenas para ayudar a otros. Pero no es por obras que vamos a alcanzar la salvación de Dios, sino que es a través del perdón que le pedimos a Dios por nuestros pecados y darle lugar a su Espíritu. Y a través de su Espíritu, el cristiano también hace un montón de obras de amor hacia su prójimo, pero además agrada a Dios cumpliendo su voluntad. La vida de un cristiano verdadero impacta la vida de otros. Algunos decían, estos están borrachos. Y sin embargo Pedro se levanta y dice, miren, no están borrachos como ellos piensan. Dice, es muy temprano para estar borrachos. Bueno, lamentablemente, para aquellos que tienen la adicción al alcohol, hay algunos que llegan a tales extremos, que se acuestan tomando un vaso de una bebida alcohólica y se levantan al otro día y lo primero que tienen que hacer es tomar un vaso de bebida alcohólica. Qué triste, qué triste. Sin embargo, muchos jóvenes que comienzan a transitar el alcohol, nuestras autoridades están hablando sobre los problemas que nos generan las adicciones y las sustancias y el consumo de sustancias en nuestro país. Legalizar o no legalizar determinadas drogas, pero la droga que más daño está haciendo en nuestro país es la que está legalizada hace muchos años y es el alcohol. El daño que el alcohol genera en las personas y en las familias, en los jóvenes y en los adolescentes es tremendo. Luego de que desde nuestras autoridades hace unos años, gracias a Dios, se comenzó a hacer un trabajo en contra del consumo del tabaco. Y luego que vieron cómo descendieron algunos índices de consumo de tabaco, ahora comenzaron a mirar hacia el alcohol. Están asombrados desde cuándo las personas comienzan a consumir alcohol. Pero muchos tienen que consumir alcohol. ¿Para qué? Para desinhibirse. En barra, los muchachos quieren pasarla bien, quieren alcanzar determinados placeres, quieren conseguir esto o aquello. Pero hay cosas que determinados patrones morales los están marcando, le están diciendo, ojo, te estás pasando de la raya. Y entonces la manera de poder transgredir esos muros morales, transgredir esas barreras que naturalmente se generan en su mente, es dándole un poco de alcohol. Con un poco de alcohol se desinhiben, se envalentonan, se deciden a realizar determinadas proezas, entre comillas. Algunos consumen tanto en algunas noches de fiesta que al otro día no se acuerdan ni lo que hicieron. Incluso muchos chicos que salen de viaje de egresados, si sabré yo de esto.
Y a veces hablamos con los chicos del colegio donde realmente nuestros viajes tratamos que sean bien distintos. Pero hay algunos de los que comparamos, muchachos, miren cómo la pasan otros. Algunos cuentan cómo la pasan, dicen, la pasamos bomba. Dicen, no sabés, 7 días fuimos espectacular, fuimos, vinimos, nos tomamos todo. Dicen, pasamos borrachos los 7 días. Utilizan otro tipo de expresiones. Che, ¿y qué te acordás? No me acuerdo de nada, pasamos bárbaro, no me acuerdo de nada. Estuvimos borrachos toda la semana. Pasaron bárbaro. Fueron al exterior. Estuvieron de noche en boliches. Volvían a las 7 de la mañana, 8. Dormían a las 3, 4 de la tarde. Disfrutaron un montón. En 8 días no se acuerdan de nada. Lo único que se acuerdan es que se alcoholizaron 8 días. Qué tremendo. Pero para hacer determinadas cosas tienen que desinhibirse. Tienen que tomar alcohol para desinhibirse. Ahora, ¿sabe qué? El apóstol Pablo dice algo muy interesante para los cristianos. A los cristianos que estaban predicando el evangelio y decían, miren el mensaje de Dios, decían, estos están borrachos, mirá lo que están haciendo. Y lo decían en varios idiomas, compartiendo con aquellos que habían llegado de tantos lugares de ese mundo conocido a Jerusalén. Y entonces el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 5, en el texto 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mire qué detalle interesante. El apóstol Pablo dice, mirá, si tenés que desinhibirte, desinhibite para cosas buenas. El desinhibirse tomando vino te desinhibe para inmoralidades, para realizar acciones que a veces ni siquiera te animás. De aquellas cosas que incluso cuando vuelven en sí se avergüenzan o pagan las consecuencias de acciones desmedidas. Pero el apóstol Pablo dice, en vez de andarse emborrachando y que esa desinhibición lo lleve a hacer cosas de las cuales se van a arrepentir o avergonzar, en realidad, más bien les dice a los efesios, estén llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también desinhibe al cristiano. Un cristiano que se deja dominar por el Espíritu Santo, un cristiano que le permite a Dios entrar en su vida a través de su Espíritu, es un cristiano que se desinhibe, pero se desinhibe espiritualmente. ¿Para qué? Para compartir su fe, para ir a ayudar a otros, para hacer cosas que naturalmente no las haría como ser humano. Por ejemplo, amar a un enemigo. Por ejemplo, pagarle bien por mal. Y si tu vecino siempre barre toda la mugre y la basura para tu vereda, ¿qué es lo que haría naturalmente? Voy y le tiro todo de vuelta para la vereda de él. Pero quizás un cristiano perdona esa acción y junta la basura, no solo la mía, sino la del vecino. Y algunos dicen, pero sos un gil de goma. Sin embargo, él lo hace por amor. Hay que desinhibirse para hacer una cosa así. Para bendecir o hablarle bien a quien te maldice y te insulta y no reaccionar, hay que estar desinhibido, pero por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena y te quita esas vergüenzas de actuar como otros actuarían o actuar diferente a lo que otros actuarían. Te quita esa vergüenza de hablar de tu fe en Cristo. Te quita esa vergüenza de marcar una diferencia en acciones que todo el mundo hace, pero decís, no, yo como cristiano no puedo hacer eso que todo el mundo hace. Yo como cristiano no puedo acompañar ese tipo de conductas, ni ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, soy un cristiano. Y entonces, aunque la sociedad nos proponga tantas cosas, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Incluso, usted podrá decir,
entre cristianos hay para todos los gustos. Es verdad que sí. El apóstol Pablo, al joven Timoteo, mirá que decía. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo entre los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Ese día de Pentecostés en Jerusalén había muchos piadosos y muchos religiosos. Estaban todos expresando su fe. Sin embargo, hubo una diferencia con algunos judíos que sus vidas fueron tocadas por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y ellos comenzaron con su forma de ser, con su forma de hablar, con su conducta, comenzaron a marcar una diferencia. Y entonces te invito en esta mañana a que tu vida sea llena del Espíritu Santo. En este día de Pentecostés, si sos un cristiano ya de hace tiempo, te invito a que revises. ¿Estoy dándole libertad al Espíritu Santo que obra en mi vida? O quizás, sin darme cuenta, estoy cayendo en el error que el apóstol Pablo le avisaba a los tesalonicenses y le decía, no apaguéis al Espíritu. Y quizás haya algunas de nuestras conductas o nuestras dejadeces espirituales que están apagando el obrar del Espíritu Santo. Que podamos tomar el consejo del apóstol Pablo a Timoteo y ser ejemplo a otros. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Simplemente terminar con esta reflexión, y que es un pasaje de la Escritura. Si decís que sos un cristiano, tu vida tiene que mostrar que en vos habita el Espíritu de Dios. No te podés avergonzar de compartir tu fe y tu vida tiene que impactar a otros. Pero sepas que desde el momento que tenés un nuevo nacimiento, que le pedís perdón a Dios por tus pecados, que Él transforma tu vida, comienza una verdadera lucha espiritual en tu interior entre esa vieja naturaleza con tendencias pecaminosas y una nueva naturaleza que te invita a buscar la voluntad de Dios. Y termino leyendo este texto en Romanos capítulo 8, en los textos 5 al 9. Y mira lo que dice de aquellos que el Espíritu de Dios obra en ellos. Los que se dejan dominar por la baja naturaleza viven solo para autocomplacerse. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu Santo, se conducen como agrada a Dios. El dejarse conducir por el Espíritu Santo produce vida y paz, pero el dejarse conducir por la vieja naturaleza produce muerte. Porque la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso, los que continúan bajo el dominio de su antiguo yo pecador y se empeñan en continuar con sus perversidades, jamás podrán agradar a Dios. El apóstol Pablo dice, pero ustedes no son así. Si el Espíritu de Dios está en ustedes, están bajo el dominio de la nueva naturaleza. Y recuerden que no es cristiano quien en su interior no tenga el Espíritu de Cristo. En esta mañana y en este día de Pentecostés, recordemos que la diferencia entre un religioso y un cristiano verdadero es la presencia del Espíritu Santo en su corazón y en su vida. Su mente, sus acciones, sus pensamientos, sus deseos están dominados por el Espíritu de Dios y busca hacer la voluntad de Dios y su vida es bendecida. En esta mañana te invito a que una vez más renueves tu entrega al Espíritu Santo. Entrega tu vida a Dios, dale el dominio de tu vida y que el Espíritu Santo lleve adelante porque Él sabe que es lo mejor para tu vida, para vos y para tu familia. Si vos nunca tuviste una experiencia espiritual buscando a Dios, te invito en esta mañana que también le pidas a Dios que entre en tu vida,
Y Él lo va a hacer a través de su Espíritu Santo. Pero tenés que decirle: Dios, perdona mis pecados. Quiero cambiar mi vida. Y esa vida que solo busca autocomplacerse va a pasar a ser una vida donde va a bendecir a otros, va a querer agradar a Dios y realmente lo vas a disfrutar. Te invito en el nombre del Señor a que podamos en esta mañana buscar que el Espíritu de Dios reine, gobierne, llene nuestras vidas. Te invito a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque una vez más podemos recordar el día en que tu Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, sobre los creyentes, vino para quedarse en medio de la iglesia. En esta mañana sabemos que tu Espíritu Santo sigue obrando y estando donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Y también tu Santo Espíritu está en cada uno de aquellos que algún día entregaron sus vidas a ti. Señor, tú nos recuerdas en la Escritura que somos templos del Espíritu Santo. Aquellos que un día reconocieron que teníamos necesidad de Dios y abrimos nuestros corazones para pedirte que tú vengas. Y tú nos hiciste hijos de Dios. Tu Espíritu Santo nos selló y nos incluyó en la iglesia. Señor, qué lindo es pertenecer a esta familia celestial. Y tu Espíritu nos une. Un mismo Dios, una fe, un bautismo, un mismo Espíritu para todos. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Y en esta mañana quiero pedirte que este Espíritu que descendió en Pentecostés pueda descender en la vida de muchos de aquellos que te necesitan. Y para los cristianos, Señor, llénanos con tu Espíritu. Que no apaguemos al Espíritu en nosotros, sino que nuestro deseo y nuestras acciones sean para que el Espíritu se manifieste y que otros sean impactados por nuestra conducta. Te pido una bendición por todos aquellos que están detrás de la pantalla escuchando el mensaje. Una renovación espiritual para cada uno de ellos y sus familias. Y Señor, bendice nuestra iglesia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos renueve en estos momentos difíciles de distanciamiento social. Señor, te pedimos por la iglesia en Uruguay, por las familias, por nuestro país, por sus autoridades. Y que la bendición de Dios, la comunión del Espíritu Santo, pueda estar con cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce